Bueno, Nadia, ¿tienes algún ritual o un proceso definitivo que usas para empezar a escribir una nueva obra? No, en términos de espacio no tengo ningún ritual. Lo único que necesito es mucha luz. No soy el tipo de escritora que se dedica a trabajar todos los días, aunque definitivamente siempre estoy escribiendo, incluso cuando camino. Creo que la escritura más importante para mí es cuando camino o cuando estoy en un periodo de ocio. Aún ahí estoy escribiendo. Y lo que sí define el inicio de un trabajo es el tiempo que a veces dedico para buscar la frase para iniciar una historia y la frase para terminarla. Siempre procuro que haya una conexión y eso me da, digamos, que el ritmo de alguna imagen o de una palabra a veces me da el inicio de una historia. Ajá. ¿Y cómo le haces para escribir caminando? ¿Grabas tus pensamientos o piensas? Es simplemente caminar me abona ideas, Ajá. ¿no? Hay un espacio del tiempo libre que es interesante en términos creativos y de pronto eso puede darme también ideas, imágenes. A través de una caminata puede venir un recuerdo que después se convierte en el motor de una historia. Wow. Okay. ¿Cuál es tu motivación por escribir o tu sentido en algún momento de que es hora de escribir una nueva obra? Creo que soy una escritora muy visual y siempre hay una imagen que como un fantasma me está persiguiendo o está ahí y es lo que me lleva a escribir. El primer libro, Arcos en Houston, vino con la imagen del tren eh, acercándose y esa fue una imagen tan poderosa que me hizo pensar en la posibilidad de escribir el libro. Y después, aún en situaciones muy definitivas, siempre ha habido una imagen y esa imagen es la que me lleva a pensar en la escritura de una historia. Wow, no pase. Si fueras a morir hoy, ¿qué quisieras que la gente entendiera de tu obra, de tu corpus? No, definitivamente no quiero morir hoy porque No, estoy yo tampoco. disfrutando el tiempo en la ciudad, pero si ese fuera el caso, me gustaría que el lector encontrara en estos libros una posibilidad del encuentro con otros que son distintos, que tienen distintos paisajes, que tienen distintas historias, pero que en algún momento pueden conectarse, porque yo creo que a todos nos pasa en algún momento este sentimiento o esta sensación de sentir que no pertenecemos a algún lugar, de sentir que no estamos a gusto con algo, y creo que la mayor parte de estas historias que están aquí en los libros, en mis libros, tienen que ver con esto, con personajes que de algún modo están queriendo huir de algo. Y platícanos, por favor, de tu obra más reciente y en qué estás trabajando ahora. Estoy terminando una novela que aborda crímenes homofóbicos que ocurrieron en el sur de México y el personaje principal es un personaje que cambia de género, que cambia de identidad y que en algún momento, aterrado por todas estas situaciones dramáticas que ocurren, sueña y se da cuenta que ni siquiera en sus sueños puede escapar. Es una historia triste, pero me parece que es importante hablar de la homofobia en México y también importante hablar de cómo sublimamos los miedos a través de la fantasía. ¿Tiene título? No todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.